Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Alberto Torrens. Alberto es fundador y director general de Espacio Escena, un estudio dedicado al interiorismo tecnológico. Vamos a averiguar de qué se trata eso. También vamos a intentar aprender un poco de cómo diseñar espacios personales que estimulen nuestra energía para ser más productivos y creativos. Alberto, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy enterado de lo que es el interiorismo tecnológico y también de tu trayectoria, platícanos brevemente a qué te has dedicado, qué has hecho, cómo llegaste al punto en el que te encuentras ahora. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, Julio, es un placer. Y, y nada, vamos, yo te cuento un poco cómo he llegado hasta aquí. La verdad que yo soy ingeniero de telecomunicaciones, ¿Mm? entonces, pues desde que era muy pequeñito a mí me gustaban mucho las matemáticas y la informática. Entonces, la verdad que, bueno, te cuento pues un poco anecdótico, ¿no? Que siempre me ¿Mm? hace gracia decirlo. Cuando uno tiene pues 17 años, la verdad que aún no conoce nada de la vida, ¿no? Pero se cree saberlo todo. Entonces, uno, pues yo tenía que pensar qué estudiar. Había pensado ser biólogo, había pensado ser, bueno, informático, había pensado ser muchas cosas, ¿no? Y yo creo que cuando uno pues, es tan joven, a día de hoy hay muchas ingenierías, ¿no? Está ingeniería industrial, ingeniería de caminos, pues puede ser incluso arquitecto, puede ser ingeniero aeronáutico. Y a mí me gustaba mucho el nombre, me apasionaba el nombre de ingeniero de telecomunicaciones. Entonces mi madre siempre me cuenta que yo lo recordé más a posteriori, pero me lo recordó cuando yo acabé la carrera, me dice que yo le dije, mamá, quiero ser ingeniero de telecomunicaciones. Y me dice, anda Alberto, pues en mi familia nadie es ingeniero, es decir, yo era el único de la familia, me dice, ¿y por qué quieres ser eso? Le digo, si quieres que te diga la verdad, no entiendo muy bien la diferencia a día de hoy entre un informático, un ingeniero industrial, un ingeniero de telecomunicaciones. Pero dime que no, mamá, que en las tarjetas de visita poner ingeniero de telecomunicaciones no tiene que quedar fenomenal. Entonces, para ahí me lancé y la verdad que debo reconocer que me encantó. Es decir, luego sí que era mi vocación y estoy encantado de la vida. Y a partir de ahí, nada. Pues si quieres que te diga la verdad, con la ingeniería yo tenía otra pasión, que la he tenido siempre, y muchas anécdotas, que es la parte más de letras. A mí ¿Mm? me han gustado siempre las dos partes, entonces, de hecho, actualmente estoy estudiando en la universidad otra vez ciencias políticas, ¿Mm? que no tiene absolutamente nada que ver, para nada va a ser mi trabajo, pero sí que creo que la historia, la historia de la humanidad, cómo hemos llegado hasta aquí, pues es muy interesante a nivel personal de hobby y creo que también a día de hoy es muy importante saber de dónde venimos para saber un poco hacia dónde queremos ir y eso es lo que te dice la historia, ¿no? Entonces, yo al acabar mi carrera dije, vale, bueno, pues intenté hacer un Erasmus y no pude llegar a hacerlo porque suspendí una asignatura, así de claro, es decir, me quedó una asignatura y me dijeron, pues tú te quedas aquí. Y dije, bueno, pues no nos iremos. Pero sí que cuando acabé la carrera dije, no, no me puedo quedar con esta espinita. Y entonces me fui, hay una cosa que se llama las becas Leonardo, que es como, no sé si aún existen, existían cuando yo estudiaba, que es lo mismo que la Leonardo, pero son prácticas en empresas a nivel europeo. Entonces, pues yo me fui a Bruselas, a la capital europea, a trabajar, conseguí una beca pues, en el Centro Baleares Europa, que es un poco la delegación que nuestro gobierno regional, que yo soy de las Islas Baleares, tiene permanente en Europa. Es una, lo pongo, digo embajada entre comillas porque realmente no es una embajada, pero bueno, es como una oficina ¿Mm? comercial, una oficina de relaciones públicas. Entonces ahí la verdad que dije, voy a hacerlo el primer año cuando acabe la carrera porque no tiene nada que ver con mi carrera, pero no me puedo quedar con las ganas de conocer ese mundo que tanto me había apasionado. Y ahí pues conocí pues, la Comisión Europea, el Comité de las Regiones, el Parlamento Europeo, en fin, todas las instituciones europeas. Y me quedé fascinado, las cosas como son. Entonces, yo a partir de ahí, yo creo que se desarrolló un poco pues mi vocación de decir, yo quiero ser ingeniero porque lo tenía muy claro, pero siempre tengo que darle una perspectiva más hacia las personas, humanizarlo mucho. Conocí mucho la parte humana porque cuando conoces un poco lo que se tramita en el mundo más político, conoces un poco la historia, te das cuenta que todos los inventos siempre tienen desde, vamos, desde el invento del teléfono de Graham Bell
te das cuenta de que si no hubiera habido una utilidad, todo se queda en un papel. Entonces, Es algo que a tal cual. es algo que a mí me apasiona mucho del diseño. Eh, nunca tuve la vocación ni nada, pero tengo amigos muy cercanos que se han dedicado toda la vida al diseño y es algo que me apasiona nada más de la idea de pensar que cualquier cosa que utilicemos en el mundo está diseñada por una persona. Cualquier cosa, alguien dedicó esfuerzo, tiempo, energía, conocimiento para diseñar eso y como tú dices, un poco para buscarle hacerlo de manera útil, para facilitarnos alguna labor, una tarea. Entonces eso me parece, en términos del diseño, me parece fascinante nada más de pensarlo. La silla en la que estoy sentado, la pluma que utilizas, todo está diseñado por una persona que o vio una necesidad o una oportunidad y puso su energía y talento para hacerlo. Pero, oye, de lo que me platicas me salen muchísimas preguntas. Primero, bueno, ¿cómo es que acaba un ingeniero en telecomunicaciones que después está aprendiendo ciencias políticas y letras? ¿Por qué decide o cómo es que llega a iniciar, fundar, echar a andar un estudio para diseñar espacios? ¿Cómo es que se juntan todas estas cosas? ¿Cómo es que alguien que está tan interesado en muchas disciplinas puede poner un negocio y echarlo a andar? ¿Es algo que viste en tu casa? ¿Es algo que hacían tus papás? ¿Tus papás se dedicaron a muchas cosas? ¿Tenían muchas pasiones? ¿Es algo que pasó nada más que te pasó nada más a ti en la familia? ¿Cómo fue? No, bueno, mi padre era emprendedor, pero era carpintero. Uh -huh. Él ha sido y sigue siendo, aunque está jubilado porque eso nunca se le va, ni se le va a ir, es carpintero. Uh -huh. Y tenía una carpintería y hacía muebles de cocina. Y bueno, pues le fue bien, era un hombre feliz aquí en Mallorca, tenía su taller en el pueblo de toda la vida, pero evidentemente yo eso lo había acunado desde pequeño. Pero sí que es cierto de cómo junto todo esto, pues es muy fácil o muy difícil, no lo sé, porque al final nunca sabes, ¿no? Pero yo era ingeniero, entonces yo tenía un conocimiento técnico que me gustaba mucho. Pero también es lo que te digo, es lo de humanizar, ¿no? Creo que la ciencia no se puede quedar en un mero hecho científico, sino la ciencia sin el hombre no sirve, tiene que ligar siempre. Entonces, como yo había vivido quizás un poco en casa, pues esa parte de carpintería, pero esa parte de hacer una cocina, hacer un mueble en una casa, pues yo eso lo tenía. Entonces, yo evidentemente no soy diseñador, pero sí he visto el diseño en mi casa. Uh -huh. Entonces, lo que decido es crear, o decidimos hace 10 años, ahora en mayo cumplimos 10 años, crear el interiorismo tecnológico. El interiorismo porque lo había visto, porque es la parte humana, porque al final es hacer espacios confortables, pero tecnológico porque era lo que yo sabía hacer, donde yo podía haber despuntado, donde creía y creo que puedo despuntar. Entonces, el interiorismo tecnológico nos lo inventamos, me lo inventé hace 10 años y era esa unión, era esa unión. ¿Y qué es básicamente? Pues es en una casa, es domótica, toda la tecnología que hay en una casa, esa tecnología pero humanizada, una interfaz agradable, un control por voz, facilitarte la vida, ¿no? Una seguridad, lo que fuera. Y eso nos llevó mucho al tema del audio y del vídeo. A mí siempre me había gustado mucho la música, me gustaba probar unos altavoces, otros, escuchar el disco en vinilo, en CD y ver esas diferencias, esos directos, esas grabaciones. Entonces, y sobre todo, pues el mundo del cine. Entonces, decidimos especializarnos en hacer salas de cine. Ponemos todas las salas, nosotros en Mallorca no se hacía ni una sala de cine particular, me refiero, en una casa. A nadie, los arquitectos decían, uy, 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 ¿esto quién lo va a hacer? No me metas en lío. Entonces nosotros, pues, R que R con las salas de cine. Y al final, a día de hoy, pues hemos conseguido crear un equipo súper multidisciplinar con ingenieros acústicos, ingenieros eléctricos, diseñadores, integradores, y pues hemos hecho salas de cine que muchos de los clientes no los puedo decir, pero que son bastante importantes en Mallorca, en España y en Europa, pues, pues alguna de las mejores la hemos hecho nosotros. Y eso, vamos, uno no se puede más sentir orgulloso de cuando te llaman y te dicen, acabo de ver la película y ha sido espectacular, nunca lo había visto, joder, cómo suena. Y cuando te dicen, y mi amigo tiene una y no suena tan bien, y digo, bueno, porque lo que tenemos uno en casa siempre es mejor, ¿no? Pero te llena de ilusión. Y luego, por último, que es la tercera pata del interiorismo tecnológico, que es el diseño de iluminación.
Pero el diseño de iluminación no desde un punto de vista tanto, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, no tanto lo que es elegir un foquito bonito, un acabado bonito, sino crear espacios, ya los creábamos con la tecnología, con el sonido, pues crear espacios con la luz. Hacer esas tardes con tu pareja tomando el vino, que esa luz sea tenue pero a la vez práctica, esas terrazas en verano que te puedes tomar un gin tonic mirando la luna o las estrellas, jugar con la luz, jugar con esos espacios para crear un todo unido que con la música, la tecnología y la luz, pues creará pues, algo confortable, agradable, muy tecnólogo, pero a la vez muy humano. Y eso es un poco por qué me llevó y por qué hemos seguido 10 años pues siendo o intentando en la medida de lo posible ser fieles a ese origen. Cuando nada, pues cuando empezamos pues así como pudimos, al principio de todo. Y vamos, felices de la vida. Ahora que más personas están trabajando en casa, o por lo menos en un estilo mixto, muchas personas trabajan unos días en casa y unos días en la oficina, salen, en fin, pero cada día más personas trabajan desde casa. Entonces, quiero ir más adelante a esto de diseñar los espacios que nos acabas de contar, la importancia de la luz y todo. Pero hay una cosa a la que quiero regresar, no quiero dejar pasar, que nos dijiste que un poco tenías el diseño de la experiencia del trabajo de tu casa, de tu padre, y además te gustaba a ti toda la tecnología, lo que tenía que ver con las telecomunicaciones, y intentaste poner las dos cosas juntas para crear tu trabajo. Entonces, esto me parece el prototipo de un emprendedor, intentar poner las cosas que le gustan y ponerlas juntas a su servicio para inventarse una profesión. Era, como tú dices, es algo que no existía, el interiorismo tecnológico no existía, y mi pregunta va en este sentido: ¿qué tan fácil o difícil es ser el primero en algo? Intentar vender una idea que nunca antes se ha vendida. Decirle a alguien que tu compañía es una compañía de interiorismo tecnológico cuando nadie conoce el término. ¿Es una ventaja o una desventaja ser pionero? ¿Ser el primero es bueno o es más difícil, Alberto? Es apasionante, si quieres que te diga la verdad. Apasionante es la palabra. Cuando echas la vista atrás y lo recuerdas, y a veces pues alguna gente pues más joven que está iniciando en la emprendeduría y me pregunta, ¿no? Yo siempre pienso lo mismo, digo, es duro, porque ir a un sitio e intentar convencerles de algo que no existe es complicadísimo. Pero yo siempre les cuento una anécdota. Había dos emprendedores que hacían zapatos y que se fueron a un país, esto hace 2 siglos o 3 siglos, que se fueron, evidentemente es mitológica, ¿no? Pero que se fueron hace 3 siglos a África y se fueron para vender zapatos en África. Y llegaron ahí, desembarcan del avión, ostras, y era una tribu ancestral donde estaba todo y nadie llevaba zapatos. Y uno de los 2 hermanos le dice, vamos a volvernos, aquí no hay nada que hacer. Y el otro dice, nos vamos a volver millonarios, hay que poner zapatos a todo el mundo. Pues entonces pongámosles zapatos a todo el mundo. Entonces, cuando tú explicas algo que sabes que te apasiona, que sabes que es útil, que sabes que es provechoso, que sabes que eso en el futuro pues irá mejor, eso cuando lo explicas, esa pasión se traslada y entonces les haces entender a la gente que pues quiero probarlo, vamos a hacer una primera prueba. Ahora, me parece, tú empezaste, la respuesta es apasionante, pero me imagino que debe haber momentos muy duros, muy difíciles y que marcan la diferencia, ahí donde la mayoría de las personas dice hasta aquí, no es por aquí, y hay los poquitos que, como se dice en términos de emprendedor, corre la milla extra. Y mi pregunta es, ¿cómo se hace para trasladar esa pasión? Como dices, hay que hablar con pasión, hay que vender la idea con mucha pasión, hay que decirle a la gente que tú tienes la visión, entiendes y que más adelante va a ser eso importante, pero ¿cómo se puede utilizar esa pasión para hacer de verdad un negocio? Que no se quede en un hobby, que no se quede nada más en algo que yo entiendo, que yo sé que va a funcionar. Pues me ha encantado lo que has dicho de la milla extra, no lo había oído nunca, pero es que es tal cual. Y nadie te enseña a que va a existir esa milla extra. Porque esa milla extra es el plus, ¿no? Me imagino es el plus donde tú ya te crees que no tienes fuerzas y entonces las sacas. A mí me ha pasado, sin duda alguna, me ha pasado. Y yo creo que a todos los que hemos intentado empezar algo nos ha pasado.
y quien diga lo contrario, pues supongo que miente, porque le ha pasado seguro. Hay esos momentos que dices, tiro la toalla. Yo trabajaba para un banco antes y digo, bueno, a lo mejor si vuelvo a pedirme, a lo mejor me dejan volver a entrar, ¿no? Hombre, por supuesto que se te pasa en la cabeza. Pero te voy a decir una cosa para que veas lo que es la pasión y lo que me llamaron de un antiguo trabajo que tenía cuando estaba recorriendo, no había llegado a una semilla extra, pero vamos, estaba por eso que decía, ostras, qué feo que es, porque lo del emprendedor es precioso, esa pasión y tal, pero claro, luego cuando llega a final de mes, las facturas te llegan, ¿eh? y no le cuentes tu vida de la pasión, pues las facturas van a llegar. Me ofrecieron un trabajo pues que estaba muy bien pagado. Y dije que no. Y dije que no porque solo creía en mi idea. Claro, si alguien me preguntara en esa misma situación, ¿qué hago? Yo no puedo, nadie podemos responder a esa pregunta. Uno la tiene que tomar por sí mismo, ¿no? Claro. Pero desde luego tienes que estar dispuesto a dar estas respuestas y a que te hagan estas preguntas, porque también te pones a prueba a ti mismo. Esto es muy duro, sin duda alguna. Pero esa pasión lo puede todo al final. Es decir, el objetivo aquí no es hacerse millonarios. El objetivo es disfrutar con tu trabajo. Y entonces, si uno tiene claro que el objetivo no es ganar dinero es una consecuencia, no un objetivo, también puedes con muchas historias y con montañas y con carros y carretas que dicen. Entonces, lo único que puedes hacer es creer en tu idea, seguir hacia adelante y sobre todo hay muchos gurús que pueden decir lo contrario y hay que escuchar a algunos, pero a algunos es mejor no escucharlos demasiado, ¿no? Sí, definitivamente. Además, yo creo que no es necesariamente para todos. Hay quien funciona muy bien teniendo un empleo y hay quien no. Y no es que uno sea mejor que el otro, son diferentes y cada uno tiene su predicción. Lo que yo sí creo que es de provecho para todo el mundo es intentar ambas cosas. En algún momento, si tienes un empleo, a lo mejor de manera casi empírica el fin de semana, intentar echar a andar algo por tu cuenta. No importa lo que sea, a lo mejor tus mismos conocimientos que utilizas en el trabajo, puedes vender un libro digital, lo que sea, con ese espíritu de emprender algo, porque yo creo que, como tú dices, las satisfacciones, no de hacerse millonario, sino las satisfacciones de poner un trabajo y que la gente pague por él, la verdad es que son altísimas. Ahora sí quiero, después de esta parte de emprendedor, que seguramente seguirán saliendo durante la conversación muchas de esas pildoritas, quiero ir un poco más al trabajo que hacen ustedes en Espacio Escena, que es muy importante porque, bueno, me imagino por la pasión que tienes al hablar del trabajo, me imagino que el diseño que hacen de los espacios para los clientes debe ser excepcional, pero ahora que todo el mundo está, como hablábamos al inicio de la pregunta, de la entrevista, trabajando un poco más en casa, esto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hace diferente los espacios que ustedes diseñan a los que diseña la competencia? Te voy a decir lo que hablábamos antes de entrar a la conversación, Alberto, a la entrevista, que para mí los espacios no tienen nada más que ser bonitos. Los espacios tienen que ser muy personales. Es muy difícil que alguien diseñe un espacio en el que uno se sienta, creo, perfectamente reflejado. Incluso creo que las casas se tienen que decorar a lo largo de mucho tiempo, porque después de vivir el espacio dices, aquí hace falta esto, aquí hace falta un cuadro así, aquí hace falta un mueble de esta manera. Entonces, ¿qué hace diferente? ¿Cómo abordan ustedes el trabajo, primero, del diseño de un espacio? Y después quiero que vayamos a esto, a hacer los espacios un poco más personales, ahora que todo el mundo está trabajando un poco más de tiempo en su casa. Pues mira, nosotros diseñamos los espacios desde un punto de vista de la ingeniería. Ese es nuestro primer cambio. Es un cambio, pero sabiendo que tiene que ser bonito. Es decir, la gente quiere espacios bonitos, lo primero de todo. ¿Qué tipo de espacios bonitos? Pues unos los querrán más tipo personal, que dices tú, involucrarse más, y otros dirán, no, yo confío en mi arquitecto, en mi interiorista y que me lo hagan ellos. Bueno, y más tipo a lo mejor una revista, más tipo un Pinterest, ¿no? Cada uno tiene que creer el espacio que él quiere. Partiendo de esa base, nosotros lo que hacemos es, perfecto, nosotros no juzgamos estilos, juzgamos maneras de vivir. Lo que vamos a hacer es, tú ahora ya has elegido este espacio, esta tipología, ¿no? Este concepto, yo voy a hacer que esto sea funcional, yo voy a hacer que lo disfrutes, yo voy a hacer que sea práctico, voy a hacer
te voy a integrar tecnología, es decir, no vivimos hace un siglo, vivimos el siglo XXI y la tecnología existe y la tecnología puede ser muy práctica si está bien diseñada. Entonces yo te voy a hacer un diseño de la tecnología para que se integre exactamente con ese estilo que tú quieres. Voy a hacer que tú estés, tú que has querido, por ejemplo, y pongo algunos ejemplos. No, yo quiero una cocina con una barra para que cuando vengan mis amigos podamos estar ahí todos, con una mesa. Perfecto. Pues vamos a hacer que ese espacio tenga una sonoridad especial. Que tú puedas decir, voy a poner música pues para poder hacer fiestas, ¿no? Unos altavoces con mucho bajo. Voy a tener en cuenta la acústica. Voy a hacer una luz que en esos momentos se pueda atenuar, pero que tenga esos puntitos, pues a lo mejor de algún tipo de color, algún tipo de destello, para que puedas hacer esas fiestas. Quizás otros te dirán, no, mira, yo soy muy casolano, lo que quiero es una barrita muy bonita en una cocina o una zona de lectura, porque a mí me gusta estar con mi pareja o yo solo leyendo un libro en un trocito que voy a hacer en una biblioteca. Bueno, pues vamos a hacer una música, una acústica que sea fina, que sea delicada, que sea para a lo mejor para escuchar ese tipo más tipo ópera o más tipo que no sea tan cañero, no es una música electrónica, es más algo más artesanal. Y una luz que evidentemente te permita leer, pero que te deje en penumbra todos esos libros que tú tanto aprecio les tienes. Es decir, voy a hacer que esos espacios que tú concibes en tu cabeza no se queden en una foto, sino que los vivas. Entonces, eso es lo que nosotros diseñamos, vivencias, practicidad dentro de una casa. Mira, me gusta eso que dices, que es como diseñar casi experiencias. Y me gustaron dos palabras que dijiste mucho, que el espacio tiene que ser funcional y práctico, no necesariamente, pero además debe gustarte, debe ser bonito, pero no que no se quede en la fotografía, que sea funcional y práctico. Ahora me imagino, esto es casi difícil de pensarlo y decirlo, pero a lo mejor con la pandemia, como más personas están en casa, a lo mejor el trabajo de ustedes ha aumentado y a lo mejor es uno de esos negocios que se ha visto beneficiado de algo que parecía una mala historia, ¿cierto? Pero quiero que me digas si puedes hacernos, vendernos la idea a las personas de verdad de preocuparse. Yo sé que ustedes trabajan con clientes que deben tener presupuestos altísimos, pero esto no es nada más para gente que tiene muchísima plata. Todo el mundo en su casa debe diseñar un espacio y debe diseñar los espacios de acuerdo a las necesidades y posibilidades. Véndenos esa idea, Alberto. Dile a todo el mundo que nos está escuchando por qué tiene que preocuparse por diseñar los espacios de su casa. Pues porque es donde se pasa la mayor parte del tiempo, ni más ni menos. Es decir, lo que tú has dicho, yo creo que la pandemia ha tenido, evidentemente el 99,9% son cosas malas, pero ese resquicio es porque nos hemos dado cuenta de que nuestras casas son hogares, que no es un sitio para hacerse una foto y decir qué bonito es un sitio donde tú la vives. Y cada vez, pues, bueno, estuvimos muchos meses viviéndola 24 horas, pero ahora, pues cada vez decimos, ostras, ahora nos dejan más, ahora nos dejan menos. Bueno, diseñemos, o sea, la gente tiene que pensar mucho que es muy bonito, pero tiene que poder vivirla. No es cuestión de poner figuritas, cuadros y sofás que sean preciosos, pero que luego te destrocen la espalda, que no sirven para nada y que lo único que hacen es llenarse de polvo. Entonces, es tan importante estar a gusto, poder disfrutar esos momentos, porque al final, y eso lo sabemos mucho por nuestros clientes, lo que tú has dicho, es verdad que nosotros pues hemos crecido, hemos aumentado el negocio porque la gente ha sido más consciente de sus casas, pero ha sido más consciente porque también nos han contado muchas historias. Y muchos nos decían, primero de todo, si tengo que trabajar en casa, necesito separar mi casa, porque una cosa tiene que ser la oficina y otra cosa tiene que ser mi salón. Un sitio me relajo y en otro trabajo. Pero esto se ha conllevado que ahora, pues que la gente ya vuelve a trabajar en sus oficinas, se ha dado cuenta de que relajarse en casa hace que el día siguiente se levanten de mejor humor. Y relajarse en casa no es simplemente tener un colchón bonito, sino es llegar a tu casa y decir, qué ganas tenía de llegar a casa. Puedo jugar con mi casa. Mi casa no es un elemento con 4 paredes, un sofá y una cama. Es un elemento que juega conmigo, que se divierte conmigo, que la luz es bonita, que el color es precioso, que la música me envuelve y que la controlo, es obediente. Es decir, yo puedo hacer que la calefacción ya esté puesta cuando llegue y no tengo que esperar esa hora de frío hasta que se caliente o viceversa en verano. Ese sitio que digo, bueno, pues yo cuando salgo
ostras, pues lo puedo cerrar todo y puedo ver mis cámaras de seguridad desde la lejanía. Oye, pues porque a lo mejor está pues, el perro. Yo tengo un perrito enorme que me entretiene muchísimo verle de vez en cuando, porque cuando vuelvo a casa me gusta ver cómo ha hecho de jardinero y se ha cargado todas las plantas. Entonces, son pequeñas cosas, pero que de tu casa, que introduciendo estas pequeñas cosas pensadas de tecnología, ostras, pues te la hacen más agradable, hace que quieras volver a casa con más alegría. Y eso yo creo que es fundamental. Y además esto es una tendencia que es inevitable, la tendencia está pasando que toda la tecnología ha invadido nuestra vida en todos sentidos y por supuesto también en la casa. Yo recuerdo, no sé, debe haber sido hace unos 4 o 5 años, a lo mejor un poco más, que se empezó a poner de moda. Digo, viviendo en Miami, te imaginarás que el aire acondicionado es una parte fundamental de la casa. Ustedes también en Mallorca, porque cuando tienen el verano deben sufrir más o menos lo mismo que nosotros, pero se puso de moda estos termostatos que manejabas desde el teléfono celular y como tú dices, ya cuando llegabas a la casa ya estaba la temperatura en que te sientes a gusto, en fin, la tecnología está avanzando cada vez más, forma parte de nuestra vida, es una tendencia irreversible y también, como dices, está llegando a la casa. Ahora, para hacer estos espacios más personales, danos 2 o 3 pequeños tips que todo el mundo debería de atender, cosas que digas, mira, para que tú sientas que de verdad tu casa es tu lugar, ¿qué deberían de atender? ¿Qué deberían de poner mucha atención? Escoger el color, escoger el estilo de muebles, qué es lo que debería de la gente poner atención y, repito, de acuerdo a las oportunidades que cada quien tiene. Pero ¿cuáles son esas cosas que dices? Lo que de verdad hace que tu casa sea un espacio tuyo, único, son estas 3 cosas. Pues mira, yo la primera es la música. Yo no podría estar en un sitio sin música. Y la música es como la televisión. Es decir, cuando has escuchado algo en alta calidad, no quieres volver a escuchar algo en baja calidad. Y es una tontería, pero aunque sea ese altavoz Bluetooth pero que suene bien, que cuando llegues a casa digas, ostras, puedo ponerme música al llegar. Eso para mí yo creo que te crea un ambiente de que has llegado, que estás con el coche, en la calle caminando, en la oficina, ruidos, la gente enfadada que le da el claxon, llegar a casa y poder poner música. Da igual, hoy en día, por suerte, aunque no tengas ni idea de música, abres aplicaciones como Spotify y ellos piensan por ti y te van poniendo música, ¿no? O la radio, yo soy muy fan de la radio. Cada mañana, por ejemplo, yo sería incapaz de desayunar sin poner la radio. Te dicen las noticias, te dicen un poco lo que ha pasado en local, internacional, pero siempre me envuelve algo alrededor de mi casa. Y eso, para mí, como cada emisora que pongas, cada canción, cada aplicación es diferente, hace que la casa cada día sea diferente. Y por tanto, para mí eso es fundamental, sin ningún lugar a dudas. Otro de los puntos, sé que parece utópico, pero poder crear diferentes escenas de iluminación. Esto hace que los espacios de repente se multipliquen por 3 o por 4. Yo estoy en un salón, o por ejemplo, me imagino el salón o en el dormitorio mismo. Pongamos el dormitorio, que es un ejemplo muy claro. Dormitorio, normalmente la gente pues tiene sus armarios ahí para donde se viste. Evidentemente, cuando tú por la mañana te levantas, aún es de noche, o al menos por aquí por Mallorca, cuando nos levantamos, pues aún es de noche, bueno, evidentemente tienes que poner luz para poderte vestir, ¿no? Y coges tu camisa, coges tus pantalones, coges tus... Pero cuando llegas por la noche, no tiene sentido que encender la luz y que sea la misma luz que por la mañana para vestirte. Tiene que ser esa luz más cálida, pues que simplemente te dé, pues para ponerte el pijama, es una tontería, pero que ya empieza tu momento de relajación. Ya ha acabado el día, yo no necesito mucha luz, da igual si el pijama te lo pones al revés, no pasa nada, estás solo en casa. Y luego el momento nocturno, que yo creo que somos muchos los que nos gusta, pues leer tu libro por la noche. Pues son la misma habitación con 3 luces distintas, son 3 espacios distintos automáticamente. Eso para mí es fundamental, que ese espacio tú lo puedas hacer con los mismos metros cuadrados, que se adapte a tu vida en función del momento en el que estás. Esto me encantó, porque además, como dices, todos podemos hacerlo y es algo que tiene mucho que ver con el diseño, con el gusto, que los detalles importan.
y muchas veces no ponemos atención a los pequeños detalles, pero algo tan sencillo que nos acabas de decir, que de verdad todos podemos hacer, el mismo espacio podemos convertirlo en 3 espacios distintos de acuerdo a la iluminación que tengamos. Además es cierto que, mira, no sé si te ha pasado, pero yo trabajo gran parte del tiempo en la casa y necesito, aun cuando sea el mismo espacio que utilizo para trabajar, que después para divertirme, porque veo algunas cosas en la computadora que no tienen que ver con trabajo, lo hago. Incluso intento vestirme de manera distinta, Alberto. Para trabajar, generalmente, aunque estoy en casa, estoy en camisa. Y si no voy a trabajar, intento poner, a lo mejor me pongo un t-shirt, algo más ligero, porque incluso mentalmente me hace ponerme en otro mood. Así que me imagino que si lo haces con la luz, debe ser la diferencia de la noche al día. Y como decíamos también, para mí es importante que los espacios te hagan sentir bien y te hagan llenar de energía, que el espacio te haga creativo, que el trabajo, llegues al lugar donde trabajas, estés en la oficina, a la casa o a descansar, que te hagan poner en el mood que necesitas estar. Así que me gustó esto que dijiste mucho de el mismo espacio sin ampliar la casa, porque eso es prácticamente imposible. Sí. Lo puedes convertir en 3 diferentes ambientes. Tal cual, es que es así. Ahora dime una cosa, ¿qué cosas además de la luz podríamos considerar que también hablar de gusto es complicado, ¿cierto? Pero cosas que son como aceptadas por todo el mundo o que son más o menos aceptadas, que digas, esto es de buen gusto, esto, y además te va a hacer sentir un espacio, como tú dices, mucho más práctico, funcional. Ojo con esto, los colores son importantes, el tipo de muebles, ¿qué debería de tener un espacio que digas, esto es de buen gusto? Eso es imposible responder. El buen gusto no es que no exista, es que todo el mundo lo tiene. Yo creo que todo el mundo elige el gusto creyendo. Es verdad que todos hemos dicho, ostras, qué persona con más mal gusto. Lo hemos dicho todos. Pero es que ellos seguramente lo dirán de nosotros. Entonces, yo creo que el buen gusto desde un punto de vista conceptual que una casa tiene que tener es el orden, que haya una armonía. Es ese concepto de que tú cuando entres, tú controles el espacio, no el espacio te controla a ti. Que todo, sea lo que sea, da igual el color, pero que tenga una armonía. Y que eso te transmita a ti la confianza, la tranquilidad para hacerte sentir un hogar o una oficina o lo que fuere. No es lo mismo, por ejemplo, y es verdad, cómo vas a ordenar la mesa de tu trabajo que cómo vas a ordenar el cajón de tus camisas, ¿no? Pero las dos cosas seguramente irán ligadas, porque eso forma parte de tu ser. Entonces, una casa armoniosa, esto al final es mucho el feng shui y todo este tema, ¿no? Pero sin entrar tanto en ese concepto pues, un poco más mitológico, esa armonía es un concepto totalmente ligado a la persona y que seas capaz de controlar esa casa desde un punto de vista emocional. Que esa casa la hayas creado tú a tu gusto y que no te esté controlando a ti. Porque eso sí que lo he visto muchas veces y a veces es un poco triste. Casas diseñadas por otros, pero para vivir. Entonces, esa persona que vive dice, es preciosa, pero no me siento a gusto. Y es porque no tiene su armonía, no tiene su estilo interior filosófico. Eso creo que es fundamental. Y en el fondo todo esto implica, como mínimo, ser un poquito ordenado. Hay que ser un poquito ordenado en la casa porque para que no te coma. Eso sí bien. Y ojo, yo soy muy desordenado, ¿eh? Pero tengo que reconocer que cuando lo ordeno todo bien, digo, qué bien me siento. Tengo que reconocerlo. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Alberto Torrents. La primera parte de la entrevista ha sido muy buena. Ahora que todo el mundo estamos trabajando un poco más de tiempo en casa, revísenla, escúchenla un par de veces más porque Alberto nos ha dejado varios tips de cómo podemos organizar nuestro espacio. Hablaba del orden, de la iluminación, de los pequeños detalles que todos podemos poner en el espacio sin importar el tamaño o nuestro presupuesto, así que vale mucho la pena. Ahora lo que quiero, Alberto, son preguntas un poco más rápidas y es nada más para entender tu mentalidad como emprendedor, como profesional. Nos dijiste algo al inicio de la entrevista y es muy importante también revisarlo, de cómo pusiste varios intereses juntos para inventar tu propio
trabajo, tu profesión. Así que me gustaría saber, lo primero que me gustaría saber en este sentido es, si tú consideras que tienes algún hábito personal, nos dijiste que eres un poco desordenado, pero si hay algún hábito personal que digas, wow, este ha sido el hábito definitivo, el que realmente me ayudó a pasar los momentos difíciles, el que me ha ayudado a conseguir más objetivos. Sin duda alguna, la curiosidad. La curiosidad. Lo soy por naturaleza. Me encanta leer, me encanta buscar, me encanta... Y al final enlazo cosas que no tienen nada que ver, pero creo que cuando uno se dedica al mundo de la emprendeduría, tienes que ser curioso de saber lo que se está haciendo por el mundo, no para copiar, sino para aprender de ellos y tú, lo que tú decías muy bien, fusionarlo todo y crear tu propio estilo. Mira, nunca, en todas las entrevistas que he hecho, alguien me había dicho que la curiosidad es un hábito. Me encanta. Yo también soy curioso. Además, me gustan los gatos. Creo que también son curiosos por naturaleza. Pero es cierto, las personas, me parece hasta difícil pensar que alguien no sea curioso, porque es la manera de aprender algo, de ver, de quiero ver qué está pasando allá, pero hay personas que no lo son, pero el emprendedor, como dices, tiene que serlo. Ahora, ¿hay algún hábito que no tienes y te gustaría tener? Uf, por desgracia será la mayoría. Pero como no los tengo, no los sé. Pero no, me gustaría sin duda alguna ser más ordenado, eso es indiscutible. Pero tampoco ya te digo que no hago mucho empeño para serlo, entonces no creo que lo vaya a conseguir, ¿no? Pero sí, yo creo que los hábitos que uno no tiene son aquellos que precisamente hay que buscar para intentar interiorizarlos y como mínimo entenderlos. Hay muchos tipos de personas en las que se puede aprender tanto, que tienen tantos hábitos, que ahí es donde creo que hay que ahondar para poder desarrollarte un poquito mejor como persona. Oye, ahora con lo de la pandemia, todo el mundo hemos un poco variado nuestro estilo de trabajo. Las cosas parece que van una vez más normalizándose, pero de cualquier manera creo que hay hábitos que cambiaron o prácticas que cambiaron. ¿Tú cambiaste algo en tu forma de trabajo? ¿Estás haciendo algo distinto que me digas, sabes que a partir de esto cambié esto y la verdad es que el trabajo me está haciendo mejor o mejoré en esto? Pues yo creo que hemos aprendido todos y sin duda alguna hay que intentar aprender siempre para mejor, ¿no? Yo sí que he cambiado cosas. He intentado, por ejemplo, y parece una tontería, pero hacer muchas más reuniones a través de Zoom, de Skype, bueno, de plataformas digitales, donde ganas una cantidad de tiempo brutal en desplazamientos. Me permite una de las cosas que más me gusta, que es poder ir a comer a casa. Es una pequeña, no te voy a decir manía, pero es una pequeña ilusión que tengo cada día, a ver si hoy podré ir a comer a casa. Y creo que eso la pandemia nos ha enseñado de que no importa vernos todo el rato, que podemos hacer muchas cosas gracias a la tecnología. Es verdad que el contacto humano nunca hay que perderlo, pero hay muchísimas reuniones, muchísimos negocios que digamos que se pueden hablar perfectísimamente poniéndonos cara. Es verdad que el teléfono se queda un poco frío, pero viéndonos las caras con las cámaras yo creo que todos hemos aprendido que eso existe y se puede utilizar muy bien. Y además, sabes, yo también platico mucho con mis amigos e incluso también aquí en las entrevistas que creo que el salto de la llamada de voz, de no vernos, de nada más llamarnos, a enviarnos mensajes de texto fue más largo que el viaje de los mensajes de texto a las llamadas, a las videollamadas. Hoy en día es difícil decirle a alguien, vamos a llamarnos sin que considere que va a ser una videollamada. Hoy todo el mundo, de todas las edades, o y de todos los personas que países. antes les costaba mucho trabajo enviar un mensaje de texto, preferían llamar. Todo el mundo ha migrado muy rápido a la videollamada. Todo el mundo de todas las ciudades está listo y como dices, se han ido mejorando. A veces quedan un poco frías, pero también hay maneras de hacerlas mucho más cálidas y de hacerlas mucho más personales. Ahora ya estamos entrando a las preguntas facilitas. Ya me dijiste antes de empezar a grabar que es un hábito que te gusta hacer, que te gusta leer, así que platícanos, ¿qué estás leyendo ahora o qué estás viendo? Cuéntanos algo que las personas puedan utilizar como fuente, ya sea de información o de inspiración, lo que sea. Pues mira, ahora estoy leyendo un libro y justo acabo de acabar uno, pero que la verdad que me lo regalaron y tengo que decir que son apasionantes y que vamos, no puedo más que recomendárselos. Uno de cada tipo. Hay un libro de David Jiménez que se llama El Director. Es un libro sobre un exdirector de un periódico y cómo bueno, es muy ameno, muy divertido y de cómo pues todos esos pequeños poderes fácticos que existen, ¿no? Influenciaron para su derrumbe final. Me pareció muy interesante porque es conocer cómo funcionan pues, los grandes medios de comunicación por dentro
Y me parece, además, David Jiménez, que le seguía desde hacía mucho tiempo, fue un periodista que fue corresponsal en Asia, pues luego ya recayó en Madrid para ser el director del periódico. Me parece apasionante, me parece que es una vida que ha tenido pues, totalmente productiva y me ha gustado mucho. Y yo lo que me estoy leyendo es ¿por qué fracasan los países? Es muy curioso. Estaba relacionado pues, con un poco de la historia y de la historia política, pero es un libro que, bueno, no a todos les va a gustar y que incluso crea un poco de polémica. Pero creo que hay que crear polémica. Es decir, uno no tiene que leer siempre lo que quiere oír o lo que quiere leer en este caso. Tiene que ver un poquito de todo, ¿no? Y es un libro de dos profesores de universidad de aquí de Estados Unidos que son espectaculares, doctores que, con una base científica enorme y que nos enseñan muchas cosas desde su punto de vista, evidentemente, de por qué a algunos países les ha ido mejor que otros. Me parece fascinante y lo recomiendo a todo el mundo. Fíjate que lo tengo en mi lista de libros por leer, todavía no he llegado a él, pero ya lo tenía pensado. El que no conocía es el director, que también he trabajado toda mi vida en medios de comunicación y me interesa mucho ver esta visión desde dentro de por qué, cómo es que cae el director de un gran medio. Así que bueno, ya nos dejaste una buena recomendación, algo de tarea para el fin de semana, buscar estos libros y empezar a meterles ahí un poco de diente. ¿Sabes? Me gusta mucho hablar de las recomendaciones de los invitados porque hablan no nada más de la parte del trabajo, que es muy importante para lo que hacemos aquí en Inconfundiblemente, pero también de la parte humana y de la parte personal. Como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente y ahora me gustaría saber por qué o qué Alberto Torrens es inconfundible. Es muy buena, me gusta esa. Mira, tú antes habías dicho que nunca nadie te había dicho que un hábito era la curiosidad. A mí nadie me había preguntado de por qué soy inconfundible. Pero todos somos, ¿por qué somos? Sí, no, no, todos lo somos. ¿Por qué lo soy? Pues yo creo que una de mis características que sin duda más intento practicar y creo que la gente más me reconoce y podría decir que soy inconfundible es por lealtad. Intento ser muy, muy leal a, no tan solo a los amigos, sino a todas aquellas personas que en tu vida pues, han demostrado que te pueden ayudar, que te han ayudado y que en un momento dado pues, te han echado ese cable. Creo que desde tus padres a tu amigo, a tu profesor de universidad o a tu compañero de trabajo, creo que esa lealtad bien llevada, bien ordenada, hace que nos hagamos respetar como personas, respetarnos y reconocer pues, que existen esa humanidad pues, que se ayuda entre ellos y que es justo y necesario pues, corresponderles todo lo que puedas, ¿no? Creo que esa es la virtud o el punto que me haría más inconfundible o que intento que me haga más inconfundible. Oye, no es cosa fácil, la verdad tienes toda la razón y hay momentos en que uno necesita encontrarse con más personas así. Y fíjate, yo siempre también platico esto. Cuando eres abierto con las personas, cuando eres sincero de lo que estás buscando, la gente siempre está dispuesta a dar, a regresar. Yo siempre, las entrevistas, le escribo a alguien, oye, me gustaría entrevistarte por el podcast porque eres muy buena en esto, va a hablar de tu experiencia. Generalmente las personas quieren compartir, quieren contar de su experiencia, quieren transmitir su conocimiento, pero no se debe quedar nada más ahí. Como tú dices, es a esa persona que un día ya te ayudó, que después tú le puedas tirar un cable, eso, ser leal en eso, siempre pagar el favor, me parece que es bueno, como tú dices, es una manera de ser inconfundible, que reconozcan en ti que, bueno, él siempre está ahí cuando se le necesita por X o Y, Z, siempre está ahí para echar una mano. Yo creo que es muy válido. Ahora, las personas ya nos vieron, ya nos escucharon durante algún tiempo. Si tienes oportunidad, hay muchos tips durante la entrevista, pero si tienes oportunidad de que se queden con una idea de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se queden? Que digan, wow, los escuché y de Alberto me llevo esta idea. ¿Con qué te gustaría que se queden? Pues me voy a quedar con una idea que has dicho tú y me ha encantado y me la he apuntado aquí abajo. La milla, la última milla, creo que lo has dicho. La milla extra. La milla extra. Me ha encantado. Creo que es el tip que yo sacaría de esta entrevista porque creo que si, con lo que tú dices, ¿no? Que nos escucha mucha gente que tiene proyectos, yo creo que ya no solo empresariales, ¿no? Sino proyectos de vida en general, pero evidentemente también empresariales. Creo que tiene que tener muy claro que va a existir esa milla extra, que nadie les va a enseñar cómo afrontarla, pero ahí es donde uno va a sacar sin duda alguna lo mejor, que ni siquiera sabía que era capaz de hacerlo y le va a enseñar para el resto de su vida cómo afrontar los problemas y que esté preparado y que le meta pasión a esa milla extra.
Bueno, pues qué buen mensaje para terminar, pero antes de irnos, no te voy a dejar ir todavía, por favor, dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, dónde podemos ver el portafolio del trabajo que están haciendo, lo que están haciendo, a dónde vamos. Bueno, pues nosotros evidentemente tenemos una página web que se llama Espacio Escena y Escena es cine, sfena.com. Y ahí pues está todo nuestro portafolio de todos nuestros proyectos que hemos creado, está todo el equipo, e intentamos transmitir nuestros valores y yo creo que si tienen un minuto de pasearse por ahí verán cosas muy chulas y que les gustará. Y no se preocupen si ahora mismo no pueden tomar notas, si están haciendo ejercicio, si están haciendo algo más, manejando, mientras están escuchando esto, no se preocupen. Regresen un poco más tarde a las notas del programa y dejaremos el enlace directo a la página de la compañía de Alberto. Y les platico, yo ya me la revisé, así que si quieren pasar un buen rato, ver cosas lindas, sabes, a mí me gusta mucho Instagram por eso, Alberto, porque uno, pues tú decides a quién seguir y me gusta porque me gustan ver cosas que me pongan de buen humor, cosas lindas. Las noticias no siempre es eso, así que por eso me gusta el día empezarlo más bien viendo Instagram. Y si a ustedes también les gusta ver cosas lindas, pásense por la página de Alberto. La verdad es que el trabajo que hacen es muy, muy bonito, de una calidad impresionante. Y ahora que todo el mundo está buscando ideas para arreglar un poco más sus espacios, pásense por ahí, van a pasar un buen momento. Alberto, muchísimas gracias por el tiempo. Te mando un abrazo grande. Espero que la próxima vez sea en Mallorca. No conozco, me encantaría. Serás también bien recibido si nos visitas en Miami, pero la verdad, ojalá que la próxima vez sea en Mallorca, en persona, para tomarnos unas cañas. Estáis totalmente invitadísimos. Aquí, desde luego, nadie ha vuelto diciendo qué mal me han tratado y no seréis los primeros. No, nunca. Creo que en España nunca me ha pasado eso. Nunca he comido mal en ninguna parte. Siempre he comido bien, siempre he bebido bien. Así que de verdad espero que la próxima vez sea en Mallorca. Te mando un abrazo muy grande. Otro muy grande y muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer enorme estar aquí con vosotros. Y a todos les recuerdo que todos los consejos, así como los tips que nos ha dejado Alberto y el enlace directo a su página, los pueden encontrar en las notas de este programa.